calles, qué condiciones existen en las viviendas, en las escuelas que puede condicionar un accidente. Y entonces dice aquí que para que exista un accidente, ¿verdad?, de acuerdo a la tríada ecológica o epidemiológica, nosotros siempre tenemos que, o siempre para su estudio de cualquier enfermedad, tenemos que hablar de la tríada epidemiológica dentro de la historia natural de la enfermedad, siempre está presente, ¿no? Y entonces tenemos al factor humano, ¿no?, que es el que es susceptible de presentar un accidente, el medio ambiente físico, pero en general el medio ambiente y un agente. Entonces siempre vamos a tener el huésped, el agente y el medio ambiente que nos van a desencadenar, en este caso, un accidente. Entonces tienen que estar presentes los tres, y alguno de ellos, bueno, es el que nos va a desencadenar en la presencia del accidente. Y tenemos tres conceptos importantes, que es daño, que es lesión y que es seguridad. Entonces, el daño es la pérdida, perjuicio de elementos materiales. Cuando hablamos de daño, es que hay una afectación a todo lo que tiene que ver con lo material. Es decir, hubo un choque y el daño que se recibió está relacionado con el vehículo. El vehículo a lo mejor tuvo una pérdida del 10%, del 20%, del 50%, del 100%. Entonces, a eso hacemos mención cuando hablamos de daño. ¿Cuáles son las consecuencias que se tienen, pero materiales? Y la lesión es la pérdida o perjuicio de elementos humanos. ¿Qué lesión o qué afectación tiene el ser humano ante un accidente? Esa es la lesión. Y la seguridad, todos aquellos elementos que nos permiten, ¿verdad?, evitar un accidente, y entonces habla que son un conjunto de leyes, normas, que están establecidas de manera ya sea local o internacional, como lo dice aquí, para evitar la presencia de accidentes. Y entonces estamos aquí en seguridad hablando de que necesito tener todo mi equipo de seguridad para, en el caso de los electricistas, pues tienen un equipo de seguridad que deben de utilizar para evitar los accidentes. En el caso de los que trabajan en la construcción también necesitan un equipo de seguridad, seguir, ¿verdad?, todas las leyes y las normas que estén establecidas para evitar esos accidentes. Y entonces vemos que un gran número de accidentes están dados también porque no se siguen esas normas que están establecidas para evitar, en este caso, un accidente. Entonces aquí es muy importante siempre seguir todas las normas que están establecidas, por algo están establecidas. Aunque bueno, en nuestro país dicen que todo lo que está normado también se puede, ¿verdad?, dejar de lado y después vienen las consecuencias, y no debería de ser así. Entonces hay que seguir todas las normas y reglas establecidas. Y la OMS entonces nos define a los accidentes en general como un suceso independiente, dice aquí, de la voluntad humana. ¿Y por qué dice que es independiente? Porque el 90% de los accidentes son prevenibles. Es decir, que solamente un 10% tiene que ver, ¿verdad?, con un evento súbito que no nos esperamos y que ocurre. Y aquí, por lo regular, cambia ese concepto, en donde aquí dice que la voluntad humana es independiente de esa fuerza extraña. Entonces, bueno, de manera general, es el concepto. Dice que está causada por una fuerza extraña de acción rápida, es decir, que es inesperado, y que se va a manifestar por la presencia de lesiones orgánicas o trastornos mentales. Cuando habla de trastornos mentales es porque tiene consecuencias psicológicas los accidentes, y que están dados por el tipo de accidentes que se esté presentando. No es lo mismo que existe un accidente del hogar en donde la mamá está picando las verduras y de repente y al distraerse, bueno, se corta. Y la lesión es una herida, ¿no?, donde solamente es una pequeña lesión de menos de 1 centímetro. Hay las pérdidas sanguíneas, la mamá se pone algo rápidamente y sigue su actividad. Entonces, bueno, depende también del tipo de lesión. Ahí no nos vamos en esa lesión,
pues no va a haber un trastorno psicológico relacionado con el accidente. Pero, por ejemplo, en el caso de que la mamá, ¿verdad?, se le ocurre estar en movimiento la licuadora, destapa el vaso de esa licuadora, produce un cuchillo, una cuchara, ¿verdad?, para mover algo que se atoró, y bueno, en lugar de que nada más entre la cuchara, pero está en movimiento por las aspas, le jala la mano y bueno, hemos observado, ¿verdad?, lesiones severas en mano, porque le jala, ¿verdad?, por la fuerza que tiene la licuadora al estar las aspas girando, le rebana, le secciona hasta los dedos. Entonces, ahí sí hay un trastorno psicológico por el impacto que genera la lesión en esa mano. Entonces, hay lesiones muy, muy severas que cuando ustedes ya estén cursando por el servicio de urgencia, que si es que se los permite la situación, bueno, van a observar lesiones muy severas. No crean que no hay lesiones muy, muy severas. Bueno, en cuanto a la clasificación, ya decíamos que está dada por el sitio de ocurrencia del accidente. Entonces tenemos diferentes clasificaciones. Esta es una de las clasificaciones que menciona la OMS de manera general, pero dentro de ella misma, bueno, podemos tener todavía mayor clasificación dentro de. Entonces tenemos los accidentes del hogar, los accidentes de tránsito, los accidentes del trabajo, los accidentes que se dan en las escuelas y dice en la vía pública. En la vía pública tenemos un espacio que está relacionado no solamente con los accidentes de tránsito, sino también veamos que pueden haber accidentes que se dan en los parques, ¿eh? Ahí también entran este tipo de accidentes. Entonces, bueno, esta es la forma más frecuente de clasificar a los accidentes. Y los que casi siempre encontramos en la clasificación internacional de las enfermedades, que ya recordábamos la semana pasada, pues son los del hogar y los del trabajo y los de tránsito. Habitualmente los del hogar no aparecen dentro de las estadísticas como tal, accidentes del hogar. ¿Y por qué no aparecen? Pues porque muchos de ellos no se registran, ni siquiera acuden a asistencia médica, quienes presentan un accidente en el hogar, a menos que sea muy grave, es que acuden al servicio médico. Entonces, observan ustedes de las causas, dice que hay causas próximas y causas remotas. En las causas próximas se clasifican en esas causas en condiciones peligrosas y actos inseguros. Y en las remotas, pues nos hablan de afectación que se da sobre todo por las características de la persona. Y aquí vemos déficit orgánico, es decir, que tenga una limitación y que va de la mano con la limitación de la movilidad, la ignorancia, las condiciones psicosociales que tengan las personas y además, bueno, las características generales de los individuos. Las que más se utilizan para la descripción de los accidentes, las causas son las causas próximas, que son las condiciones peligrosas y los actos inseguros, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación general de las causas o etiología de los accidentes. Y vemos que dentro de estas etiologías, lo más importante, acababa de decir, son las próximas. Y ahí vemos nosotros la definición, que fue algo que les dejé que buscaran. Y de las causas próximas son todas aquellas condiciones ambientales o humanas que desencadenan un accidente. Y esas causas próximas están relacionadas principalmente con las condiciones ambientales, por un lado. Y por el otro, está dado también por las actitudes del ser humano que pueden desencadenar un accidente. Entonces vemos, ya habíamos mencionado, que son las condiciones peligrosas y los actos inseguros. ¿Okay? Entre los actos inseguros, aquí es una actitud de la persona. Entonces también ustedes la definición que nos da la OMS, donde esa actitud de la persona es la que va a generar un accidente, y dice aquí que es cualquier actitud del individuo que por descuido, negligencia o desconocimiento de alguna actividad va a desencadenar un accidente. Entonces, bueno, aquí esto del descuido, negligencia o desconocimiento,
también tiene que ver con la actitud del individuo de acuerdo a su edad. No es lo mismo, ¿verdad?, que sea un niño que tiene todo un desconocimiento, ¿verdad?, del manejo de ciertas actividades, a un joven, ¿verdad?, de 15 años, a un adulto joven de 24 años, que un adulto, ¿verdad?, de 44, o un adulto mayor. Cada uno de ellos va a tener actos inseguros, ¿verdad?, que le pueden condicionar un accidente. En el caso de los jóvenes, pues son más dados, ¿verdad?, a que las actitudes están relacionadas no con el descuido, sino con la negligencia. Entonces, si no sabes, como el ejemplo, ¿verdad?, manejar un auto pareciera que es muy simple, como juegan, ustedes son de las generaciones que juegan o jugaban, no sé, o juegan todavía, yo creo, los videojuegos, ¿verdad? Hay de muchos tipos, hay unos de vehículos, piensan cómo juegan con ellos. Bueno, es muy fácil subirse a un auto, prenderlo y manejar, pues no es así tan fácil, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ver, dice, con la ignorancia del manejo del automóvil. Entonces la falta de equipo de protección para el desempeño laboral también tiene que ver con la actitud del individuo. Aunque te enseñen cuáles son todas las medidas de prevención, ¿verdad?, de seguridad para evitar los accidentes en el trabajo, pues no las llevamos a cabo. Entonces eso nos condiciona un accidente. Entonces aquí es muy importante la actitud que se tenga para el desencadenamiento de un accidente. En cuanto a las condiciones peligrosas, ya decíamos que tiene que ver con el área en donde se encuentra la persona que le puede, de acuerdo a las características o condiciones de esa área, le puede condicionar un accidente. Entonces aquí vemos, dice que es cualquier condición de un área física que por deficiente instalación o mantenimiento. Entonces ya nos está mencionando aquí que la instalación tiene una deficiencia en su mantenimiento, o el área física va a tener condiciones que puedan desencadenar un accidente. Y entonces hablamos de que las ventanas no tienen protecciones, los niños llegan, se asoman, ¿verdad?, no tienen protección, se cuelgan para observar algo que esté en la parte baja, dependiendo habitualmente del primer piso, segundo piso, quieren observar qué hay en la calle, les gana el peso y se caen los niños porque no tiene protección en las ventanas. Igual en las escaleras, la falta de barandales también puede generar accidentes, no solamente en los niños, sino también en los adultos mayores e inclusive en los jóvenes que bajan corriendo las escaleras, ¿no?, se tropiezan porque además son muy dados estas modas de que no se abrochan los tenis, ¿no?, los zapatos que tienen agujetas, y bueno, se atoran, ¿verdad?, con las mismas agujetas y bueno, se caen. Entonces, a eso hace mención. ¿Qué condiciones existen, ¿verdad?, que ponen en riesgo al individuo y que se puede presentar un accidente? El fuego al alcance de los niños se relaciona principalmente, por ejemplo, ahorita en época decembrina, que fue menor la frecuencia, pero siempre está dado en que los niños los dejan que jueguen con los cohetes, ¿verdad? Y esos cohetes, bueno, generan quemaduras y accidentes muy severos en los niños, ¿verdad? Y no solamente en los niños, también en los adultos. Entonces aquí es importante también. Por eso les decía que dependiendo de las épocas del año, también son el tipo de accidente que se presenta. Y en las causas remotas ya decíamos que son aquellas condiciones personales. El individuo, ¿qué condiciones tiene que le impiden detectar la presencia de una condición peligrosa? Entonces hablamos que son aquellas situaciones que lo ponen al individuo en mayor riesgo. No es lo mismo aquella persona que tenga un déficit visual, un déficit auditivo, que le impide, ¿verdad?, si tiene un déficit visual o tiene ceguera, no es lo mismo, ¿verdad?, le va a impedir detectar la presencia de una condición peligrosa, es decir, hay objetos tirados en el piso,
no los puede observar porque tiene esa pérdida de la agudeza visual y bueno, aquí se puede caer. Entonces tiene que ver, básicamente estas causas remotas tienen que ver con esas condiciones de la persona que le impiden detectar la presencia de una condición peligrosa. Y por lo tanto dice que no le permiten evitar un acto inseguro. Aquí es básicamente qué condición tiene la persona, ¿de acuerdo? Porque bueno, también entran las malas actitudes y podríamos hablar que tiene que ver con el acto inseguro, pero básicamente tiene que ver con ello, que me impide detectar esa condición peligrosa. Es, por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos van teniendo con los años, pérdida de la sensibilidad. Entonces la señora está cocinando en sus manos y toma un objeto caliente y se quema, pero no se dio cuenta porque tiene pérdida de la sensibilidad. A eso hacemos mención. ¿Cómo es que la persona tiene esa pérdida que le impide detectar una condición peligrosa? Entonces, bueno, lo más frecuente es que hablamos que tienen alguna discapacidad o una capacidad diferente, que se llaman hoy en día, ¿no? Entonces, los sitios de ocurrencia con mayor frecuencia de los accidentes son en primer lugar los del hogar, y dice que es un 50% la frecuencia en que ocurren este tipo de accidentes. Y cuando hablamos, vean ustedes la importancia del 50% de los accidentes del hogar. Entonces dirían ustedes que el sitio más seguro para encontrarnos es en el hogar. Y sí, es el sitio más seguro siempre y cuando no tuviéramos todas las condiciones que se tienen en el hogar, como por ejemplo todos los electrodomésticos, ¿verdad?, que nos pueden condicionar un accidente. Existe también, ¿verdad?, las condiciones de la vivienda. Si hay un mantenimiento adecuado de toda la electricidad, entonces, bueno, pues si es adecuado no hay un riesgo de accidente. Pero si están los cables de fuera, ¿verdad?, no hay protecciones en los enchufes, nos puede condicionar un accidente dependiendo de la edad de los habitantes del hogar. Entonces dice que un 50% son los accidentes del hogar, pero inclusive dice la OMS en algunos estudios que aumenta hasta un 70%. ¿Y por qué hasta un 70%? Porque no se reportan los accidentes del hogar a menos que las personas acudan a asistencia médica, mientras no se reportan como tal. Entonces, si hubo una herida, se cayó el niño, tuvo una contusión pequeña, lo levanta la mamá, le dijo no le pasó nada y que siga jugando. Entonces, pues no se reportan ese tipo de accidentes. Aunque el niño esté llorando, le dolió mucho el golpe de la caída, pero pues no lo llevan al médico a menos que sea muy aparatoso, ¿verdad?, la lesión que haya presentado. En segundo lugar, tenemos los accidentes de la vía pública, pero específicamente de la vía pública estamos hablando de los accidentes de tránsito, que son los que ocurren con mayor frecuencia, en un 30%, la ocurrencia de estos accidentes, y estos sí los tenemos registrados, ¿verdad? Y ya mencionábamos la semana pasada en qué lugar se encuentran como causa de morbilidad y mortalidad general, y ustedes hicieron sus cuadros y ya están de manera específica, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos los accidentes de trabajo en un 20%. Y aquí tiene que ver sobre todo con las condiciones en las cuales se realiza esa actividad laboral. No es lo mismo que esté en una fábrica o que esté en una área de construcción. Los accidentes tienen consecuencias diferentes dependiendo la actividad laboral. Entonces, estos se presentan en un 20% y son los que causan mayor número de incapacidades permanentes. Entonces, aquí también es una parte importante de estos accidentes. Entonces, ya decíamos que entre un 80 y un 90% de los accidentes son prevenibles. Y entonces, estos accidentes que ocurren deberían de ser solamente en un 10%
como dice aquí, entre un 10 y un 20%, que están dados por condiciones que no puede controlar el ser humano, pero el resto, ¿verdad? Sí, son prevenibles. La mayor parte de los accidentes que ocurren no son en esta frecuencia, sino es al revés, ¿verdad? El 80%, quien tuvo la culpa del accidente, pues es la persona, que no debería de ser. Así es como debería de ser, ¿verdad? Un 80-90% son prevenibles y solo entre un 10 y un 20% atribuibles a factores no controlables que ocurren de manera, ¿verdad?, rápida y que nadie se lo esperaba. Entonces, a eso hace mención. Eso es lo ideal, pero, bueno, sabemos que no se cumple en el 100% de los casos. El 44% de los niños menores de 6 años han sufrido al menos un accidente, y ese accidente ha sido aparatoso, que ha requerido la atención en una unidad médica. Entonces, aquí es importante, vean, casi el 50% de los niños menores de 6 años sufren algún accidente. Y ustedes, bueno, hoy hicieron sus cuadros y vieron que como causa de mortalidad, ¿ya?, ocupan los primeros lugares en los grupos de edad preescolar y escolar. Entonces, vean cómo es importante este grupo de edad, y dirían, bueno, los niños no les pasa nada. Pues sí, son los que son más susceptibles de tener accidentes, porque la respuesta que va a tener un niño no es la misma que va a tener un joven o un adulto. Y los adultos mayores también van a tener una respuesta más limitada ante un accidente por la disminución de la movilidad. Dice que cada 15 minutos fallece una persona a causa de un accidente. ¿De qué tipo de accidentes? Principalmente los accidentes de vehículo de automotor y los accidentes relacionados con la actividad laboral. Entonces, a eso hace mención más que con los accidentes del hogar. La principal causa de muerte, ya decían, se encuentra entre los 5 a los 45 años de edad. Esto ya había cambiado, pero actualmente vemos que el mayor número de accidentes pues está dando en los niños, en primer lugar, seguido de los adolescentes de 15 a 24 años, que ya no son tan adolescentes, pero bueno, es el grupo de edad que está formado, y después en los mayores de 25 años, son los que sufren mayor número de accidentes. Y dependiendo de los accidentes, bueno, son los más afectados. Pero ya vieron ustedes en las estadísticas que ocupan los primeros lugares en los preescolares y escolares, y después en el de 15 a 24 años de edad. En promedio, de la edad en que se presentan los accidentes son los 30 años. Aquí, una de las consecuencias más importantes de los accidentes, pues es la que causa la muerte y también la pérdida de años saludables, ¿verdad? Él avisa que esta pérdida de años de vida saludables está relacionada con el tipo de accidente. No es lo mismo tener un accidente del hogar, un accidente laboral o un accidente de vehículo de automotor. Entonces, también las consecuencias principales son más frecuentes los accidentes en los hombres que en las mujeres. Y esto está dado también con la condición que se le da, o el comportamiento social que tiene el hombre, en donde el hombre pareciera que es el hombre de hierro como Superman, ¿verdad? Que no le pasa nada, es indestructible, y entonces entre menor edad se tiene mayor conducta, ¿verdad?, relacionada con esto de que somos indestructibles, dicen los hombres. Y pues no es cierto, ¿verdad? Todos los seres humanos somos tan frágiles que cualquier golpe externo ocasionado por un objeto, ya sea un vehículo, una bicicleta, ¿verdad?, o pasamos por donde estén construyendo y se caen unas vigas, unos tabiques, bueno, pues corremos el riesgo de presentar un accidente. Entonces, ahí es la actitud o la actitud peligrosa que tiene la persona ante, ¿verdad?, la situación. Entonces, si estás observando que están construyendo, no pases por ahí porque puede caer algo. Pero pues no me doy la vuelta porque está bien lejos, mejor me paso por aquí rápidamente y no pasa nada si se les caen las vigas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí son condiciones de la persona y tomas de decisiones
que lo ponen en riesgo. Las lesiones accidentales, dice aquí, son las primeras causas de muerte prematura y discapacidad, lo que les estaba mencionando de la avisa que la pérdida de años perdidos de manera prematura y que están dadas de acuerdo a la edad. Si una persona muere a los 30 años, como dice aquí el promedio de edad donde pueden ocurrir los accidentes, a los 30 años, la pérdida de años saludables de acuerdo a la esperanza de vida, que tenemos que es de 74.5 años, dependiendo en promedio, porque si es hombre o mujer, cambia, y si vivimos en comunidades rurales o urbanas también cambia. Entonces, ¿cuántos años de pérdida de vida saludables tuvieron esta persona? Pues tiene 44 años de pérdida, ¿verdad?, de vida. Tuvo una muerte prematura. Y la discapacidad, que está dada principalmente por los accidentes, ya decíamos, del trabajo en la población productiva, pero si hablamos de la edad escolar, hablamos que también están dados, ¿verdad?, por los accidentes de vehículos. Entonces aquí cambia dependiendo la edad de las personas afectadas. Y bueno, ahí están observando ustedes toda la trascendencia que tiene que ver con la presencia de un accidente. Entonces, cuando hablamos de magnitud, hablamos de morbilidad, mortalidad. Dentro de la morbilidad hablamos de las tasas de incidencia y de prevalencia. Y en cuanto a la mortalidad, pues las tasas de mortalidad. Y en las tasas de incidencia, prevalencia, también entra la tasa de letalidad, en donde la tasa de letalidad no nos habla del número de muertes, ¿verdad? Nos habla de la probabilidad que se tiene de morir por adquirir algún evento, ya sea en este caso de este tipo de accidentes o por una enfermedad, pero no es una tasa que nos diga cuántas personas han muerto. Es qué probabilidad tengo yo por haber presentado un accidente de vehículo de motor de morir. Eso es lo que nos dice. No nos está diciendo otra cosa, es el riesgo, lo que mide la letalidad. Entonces no hay que confundirnos, porque alguien hoy con esto de la epidemia, pandemia, estaba dando un concepto erróneo de letalidad. Entonces, bueno, aquí es importante esto de la trascendencia, porque son las consecuencias que va a presentar la persona. Dice que es el impacto socioeconómico que presenta de manera individual primero, después la familia, después las consecuencias que se tienen sociales y que van a afectar a ese individuo. Entonces hablamos de la trascendencia. ¿Qué tan trascendente son los accidentes? Pues va a depender del tipo de accidente que haya presentado la persona y del tipo de lesión. Entonces, bueno, la trascendencia de ellos, pues dice que depende de la incidencia y la prevalencia de las lesiones. ¿Son un problema importante de salud pública? Sí. Y los accidentes son una pandemia también. Entonces, aquí es importante que nos quede claro que hay muchas enfermedades que hoy en día son pandemias. Pero aquí la diferencia entre las pandemias relacionadas, por ejemplo, con los accidentes, la diabetes mellitus también es una pandemia. Las cardiopatías isquémicas también son una pandemia. ¿Cuál es la diferencia con la pandemia que estamos viviendo el día de hoy? Que es infecciosa. Esa es la diferencia, que puede causar la muerte de manera más acelerada, a diferencia de un accidente o de la diabetes o la cardiopatía isquémica. Y aquí vemos que sí, hay accidentes que están generados que nos pueden ocasionar, ¿verdad?, muerte a un gran número de la población, sobre todo cuando son los accidentes de vehículos de motor, donde no solamente se va a ver implicado un vehículo, sino muchos vehículos. Entonces, bueno, de eso depende la incidencia y la prevalencia, pero son un problema de salud pública, ya mencioné, a nivel mundial son una pandemia, en México es una epidemia, y a nivel mundial es una pandemia. Entonces, las repercusiones están dadas principalmente por la pérdida de las vidas, las consecuencias a nivel económico, social y familiar,
sobre todo relacionados con la población que es económicamente activa. Entonces, si vemos que la población, ¿verdad?, que está afectada en la edad, es la de la edad productiva, bueno, pues qué consecuencias le dejó el accidente que le va a limitar el seguir realizando sus actividades y con ello va a tener un impacto económico de manera individual, familiar, que después, bueno, aquí está al revés, primero era familiar y después social, y que ese impacto, ¿verdad?, porque no está trabajando, va a repercutir a nivel social. Y ustedes pueden estar viendo ahorita con la pandemia, que situaciones se están dando económicas donde por las circunstancias, bueno, que estamos viviendo, hay una pérdida de empleo, hay una disminución de los ingresos económicos en la familia que va a repercutir, ¿verdad?, también en la sociedad, porque no hay producción. Y dependiendo de la actividad económica de la persona, y eso repercute directamente en la sociedad. Entonces aquí es importante, es un ejemplo, y en el caso de los accidentes está relacionado con la limitación de la actividad laboral, qué consecuencias se tiene, si tiene una incapacidad temporal, de cuánto tiempo estamos hablando, esa incapacidad tuvo una fractura, o requiere varias cirugías porque tuvo múltiples fracturas, y eso le condiciona, ¿verdad?, que esté unos 4 o 6 meses, hasta un año. Esto va a dar una incapacidad temporal, pero si tuviera una incapacidad permanente donde la persona ya sufrió la pérdida de los miembros inferiores, pues ya no va a poder realizar su actividad económica. Me estoy deteniendo un poco para que a ustedes les quede bien claro cuando desarrollen sus temas, qué es lo que tengo que presentar en cada uno de los puntos. Bueno, y bueno, también se menciona que es trascendente en los accidentes porque están relacionados, ¿verdad?, con el comportamiento actual de la población. Y entonces, bueno, hablamos de modernidad, que es una forma de pensar. No tiene que ver la modernidad con los avances tecnológicos, eso es distinto, ¿verdad? ¿Qué avances tecnológicos se tiene en este momento? Bueno, entonces ahí sí hablamos de todos los avances tecnológicos y que nos pueden condicionar un accidente. La vida actual de la modernidad tiene que ver con la forma de pensar, que ya lo están revisando con el maestro Juan, que hablar de modernidad es eso, una forma de pensar, en donde en este momento pues se vive de manera acelerada, lo que genera, ¿verdad?, el mayor número de accidentes. Ahorita, por la situación en donde nos encontramos dentro de los hogares, pues han disminuido los accidentes, pero no con la frecuencia en que se esperaría, ¿verdad?, pero sí hay una disminución de los accidentes. Bueno, y desde 1975 se han ubicado en las primeras causas de mortalidad. Entonces también esto es importante, siempre han estado dentro de las primeras causas de mortalidad los accidentes, principalmente los accidentes de vehículo de motor, y por eso dice que ese impacto está dado y se le considera una epidemia en nuestro país, y ya dijimos que es una epidemia, una pandemia, perdón. Y la pérdida de días laborales y escolares también tienen consecuencias, principalmente decíamos las laborales, que tienen que ver con el impacto económico que va a tener, ¿verdad?, porque cuando es un accidente laboral, pues no les pagan el 100%, ¿verdad?, de su sueldo, y esto pues tiene un impacto, ¿verdad?, hasta que se hace todo lo de medicina del trabajo, etcétera, pero en los inicios no se les paga, sobre todo en aquellos que tienen seguridad social, ¿verdad?, 100% si sufren un accidente laboral. Inclusive cuando hay un accidente en trayecto, que está relacionado con los accidentes laborales, pues también entra toda la cuestión legal, porque hay que identificar si realmente es un accidente de trabajo, no es un accidente de trabajo, si es en trayecto o la persona se desvió, ¿verdad?, del trayecto usual para llegar a su casa. Entonces esto es toda una situación también que tiene que ver con dinero, para decir si la persona va a tener una incapacidad temporal o es permanente. Y bueno, las consecuencias escolares pues tienen que ver sobre todo con la pérdida
del ciclo escolar en el cual se encuentren, sobre todo los estudiantes, ¿verdad? Estamos hablando de los estudiantes, inclusive los de nivel licenciatura, ¿verdad? Y la incapacidad que causan, ya decíamos, tiene que ver con el tipo de accidente, pero también con la pérdida económica. Y ahorita lo están observando, ¿verdad? Hay una preocupación importante, ¿verdad?, por las pérdidas económicas que se están observando en diferentes actividades laborales. Y eso pues tiene consecuencias no solamente sociales, sino primero familiar, y que esto influye también, ¿verdad?, de manera directa en las familias para la adquisición principalmente de los productos perecederos. Entonces aquí es importante. De las regiones o los sitios de mayor afectación de los accidentes, bueno, pues ahí lo están ustedes observando de acuerdo al orden. Las regiones afectadas del cuerpo, en primer lugar, siempre la cabeza, la que sufre mayor número de lesiones, porque es lo primero que utilizamos, o lo que usamos con mayor frecuencia para realizar las actividades laborales, pues son las que se accidentan con mayor frecuencia. En el caso de los laborales, en el caso de los accidentes vehiculares, pues es lo mismo, ¿verdad? Lo primero que se mete para evitar el accidente, pues es la cabeza y las manos, ¿verdad? Se debería de proteger la cabeza, y no, al contrario, se mete la cabeza y es lo que se lesiona junto con las manos. En tercer lugar, todos los miembros superiores, y en cuarto lugar, los miembros inferiores. Y del tipo de lesiones, bueno, lo más frecuente que se observa pues son las contusiones. Eso es lo más frecuente. Pero también están dados los aplastamientos. Aquí los aplastamientos son más frecuentes en los accidentes de vehículo de motor y en los trabajos, sobre todo en las fábricas donde manejan o mueven, ¿verdad?, productos muy grandes con los montacargas. Esto puede generar algún accidente si no se colocó bien una caja, ¿verdad?, y se cae sobre algún trabajador, pues puede generar un aplastamiento. En las heridas punzocortantes, que se dan más frecuentemente en los accidentes del hogar, en las fracturas, las luxaciones y esguinces, que son también frecuentes en los accidentes del hogar, las caídas, que se dan más frecuentemente también en los accidentes del hogar, y las heridas por proyectil de arma de fuego, sobre todo, ¿verdad?, que se tengan en casa y que pueden generar un accidente, que esto también es frecuente, ¿verdad?, y sobre todo en los países donde en todas las casas tienen un arma, ¿verdad?, y no solamente un arma, tienen 2 o 3 armas. Entonces, estas son de las consecuencias generales de los accidentes. Ya estuvimos mencionando algunas características de cada uno en que son más frecuentes. Y bueno, de los accidentes del hogar, que ustedes yo creo que también ya revisaron, aquí tenemos un concepto que nos da la OMS relacionado con los accidentes, en donde nos define a los accidentes del hogar como aquel que acaece. Cuando dice que acaece es que ocurre en la vivienda propiamente dicha y en todo lugar perteneciente al exterior, es decir, todo lo que está dentro de la vivienda y fuera de la vivienda, pero ¿verdad?, dentro del área que se considera una vivienda. Entonces, dice que en la vivienda no solamente son las recámaras, las escaleras y la casa de 2 o de 3 pisos, bueno, pues el acceso es por medio de las escaleras, el baño, etcétera, no, sino tiene que ver también el patio, el jardín, el garage, el acceso a los pisos, a las escaleras, que también a veces son externas. Entonces, todo lo que forma parte de la vivienda. Y entonces aquí hablamos del tipo de viviendas. No es lo mismo una vivienda que hablamos de un departamento, qué características tienen los departamentos. No es lo mismo hablar del departamento que está en la planta baja al departamento que está en el segundo, tercero, cuarto, quinto, 10º piso, que las condiciones cambian. Y también no es lo mismo las viviendas
en donde ya son menos frecuentes, pero sí vemos que todavía hay vecindades, ¿verdad? También donde comparten, ¿verdad?, los baños, el patio, el área de lavado. También a eso hace mención. ¿Qué características tiene la vivienda o el hogar que le puede condicionar un accidente? Y aquí, por ejemplo, están viendo esta imagen donde el niño, bueno, está tratando de tomar ese plato, y esto, si se llega a caer el plato, pues le puede golpear nada más, pero puede que se rompa y le genere una herida. Y este accidente no está dado porque el niño tiene un descuido, ¿verdad? O la actitud del niño es saber qué pasa si jalo este plato, ¿verdad? Sino aquí, si se da el accidente, está dado principalmente por el descuido de la persona encargada de cuidar a este niño. Entonces, los niños deben de estar cuidados en todo momento. No es dejarlos solos dentro de las viviendas o el hogar, porque les puede generar un accidente. Si hay niños, ¿verdad?, como ustedes, que están dentro de su casa, se golpean, chocan con todo lo que está en la casa, porque entonces un niño tiene mayor riesgo de presentar un accidente, ¿verdad? Entonces, aquí los niños que llegan al servicio de urgencias por un accidente que ocurrió en el hogar es por consecuencia del descuido del cuidador, y digo cuidador porque sabemos que hoy en día no solamente los padres cuidan a los niños, sino los hermanos mayores, los primos, los tíos, los abuelos, el vecino, cualquier persona que esté encargada de cuidar al niño y que por ese descuido sufre un accidente. Entonces, los accidentes del hogar tienen que ver principalmente, porque dice ahí en la diapositiva, dice los peligros primitivos y de la civilización. Entonces, decimos primitivos, pues sí, porque estamos hablando del fuego, es primitivo, ¿verdad? Del agua, que son dos de los peligros primitivos y que pueden condicionar un accidente. Ya la luz, ya no es primitivo, es de la civilización, los aparatos eléctricos que estén presentes en casa, las sustancias tóxicas y la falta del mantenimiento de la vivienda. Entonces, estas situaciones nos pueden condicionar a accidentes, ¿no?, sobre todo porque no haya un adecuado mantenimiento, protección de cada uno de ellos. Entonces, se les permite que los niños, donde hay fuego, pues dentro, en la cocina, ¿verdad? En las cocinas es donde va a estar el fuego. No en las recámaras donde el niño trae un encendedor y puede iniciar, ¿verdad?, un incendio porque hubo un descuido de la persona que lo estaba cuidando y el niño se queda. Entonces, el agua, hablamos de los depósitos donde se almacena agua y que no tenga una protección para evitar, por ejemplo, la cisterna, no tiene la tapa la cisterna o siempre es una cisterna que está abierta, bueno, se corre mayor riesgo de que un niño se caiga y sufra un ahogamiento, ¿verdad?, y la muerte de ese niño. Entonces tiene que ver con cómo se utilizan y cómo se cuida, ¿verdad?, cada una de estas situaciones dentro de la vivienda. Y entonces dice que el gran número de productos que existen en el hogar nos pueden condicionar accidentes. Pero desde el brasero, dice que se utiliza dentro de las viviendas, hasta el horno de microondas. Entonces vemos que las comunidades rurales que todavía utilizan braseros o que cocinan con leña dentro del hogar pueden condicionar accidentes. ¿Y qué accidentes? Pues las intoxicaciones por el monóxido de carbono, ¿verdad? Hasta el horno de microondas. Bueno, por descuido coloqué un plato, ¿verdad?, para calentar mi comida, llegué rápidamente, estoy estresada y lo coloco, ese plato no es de cristal, no es adecuado para calentar en un horno de microondas, es de zinc, ¿ah?, o de aluminio, lo meto en el horno y genero una explosión del horno de microondas. Por eso dice desde el brasero hasta el horno de microondas, desde la escoba hasta la aspiradora. ¿Y por qué la escoba? No porque la agarran y vayan a, la mamá se enojó y les da un escobazo, ¿verdad? No.
estamos hablando que cuando barremos, ¿verdad? ¿Cómo barremos? Ahí está una técnica para barrer, ¿verdad? Y que están en casa, bueno, a lo mejor barren sus recámaras o le ayudan a su mamá a barrer el patio, algo así. Y su mamá a lo mejor los corrige, ¿verdad? No estás barriendo bien, te vas a caer. Y no le hacen caso a la mamá, siguen barriendo mal. La escoba va a dar en medio de los pies y en una de esas se atoran con la escoba y se caen. Bueno, pero ¿cómo se lastimó? Hasta tiene una fractura en el brazo. Bueno, pues estaba barriendo. Bueno, pues por eso se tropezó con la misma escoba. Hasta la aspiradora, que nos podemos atorar con el cable, ¿verdad? Que está conectada a la luz, la aspiradora, y esto nos puede condicionar un accidente. Dice, desde el mocajete hasta la licuadora. Los mocajetes, yo creo que en sus casas tienen mocajetes, hay mocajetes muy pequeños y hay unos mocajetes enormes, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de un mocajete? Que se puede caer, ¿verdad? Se puede caer cuando estamos preparando la salsa, cuando ustedes preparan la salsa, no tienen cuidado, se les cae en los pies. Y bueno, es un mocajete gigante, les cae en los pies y les genera una fractura. Entonces, por eso habla del mocajete, no porque agarren el mocajete, ¿verdad? Como dicen, y se los van a aventar y le ocasionan un accidente, ¿no? Tiene que ver porque se cayó, ¿no? Hasta la licuadora. Entonces, aquí ya comentábamos el ejemplo de que en la licuadora los accidentes que están dados es porque le quitan la tapa y introducen algún objeto y aparte de introducir ese objeto se va la mano y generan un accidente, una lesión severa en los dedos de la mano, ¿de acuerdo? Desde la piedra hasta el reposet, aquí hablaban principalmente en un artículo muy viejito de las piedras, dice que las personas que se acostaban en el suelo, bueno, a lo mejor se resbalaban y se golpeaban la cabeza y tenían accidentes. Al reposet, ven que hay unos reposet que son hasta eléctricos, pueden generar, si no están bien las instalación eléctrica, no se revisan los cables del mismo reposet, puede generar una descarga eléctrica. Desde la vela hasta el foco, ¿eh? Las velas pueden condicionar los accidentes relacionados con incendios, hasta el foco, en donde por algún descuido están sacudiendo, está el foco prendido y golpean el foco y bueno, genera, ¿verdad? Cuando golpean un foco que explote y puede generar, ¿verdad? Que los vidrios de ese foco generen una herida. Y me comentaba el año pasado uno de los alumnos, todavía estuvimos en clase presencial, que eso les sucedió, ¿verdad? Entonces, bueno, para que vean que sí sucede. Desde la canica hasta el robot está relacionado, las canicas principalmente que generan asfixia en los niños. Entonces, esto es lo importante, ¿eh? Que se las meten o las introducen en la nariz y bueno, esto puede generar un accidente. Que aunque hoy en día ya vemos que son menos los niños que juegan con todos estos juguetes que no necesitan pilas ni son tan sofisticados como los robots. Entonces, en todos los que son eléctricos, bueno, aquí hablan principalmente por las piezas que son muy pequeñas y que pueden generar un accidente o que los niños dejan esos juguetes en el piso y con ellos mismos se tropiezan, se caen y se lesionan. Y desde la radio hasta el televisor, porque está relacionado principalmente con el manejo y el cuidado de los cables que pueden condicionar un accidente. Y en el televisor, bueno, hoy en día, ¿verdad? Como son muy delgados, pues cualquiera lo puede, esas pantallas, mover de un sitio a otro, se pueden caer y generar una explosión. Antes, bueno, los televisores eran muy grandes y también podían caerse y generar una lesión. Entonces, a eso son lo que se menciona. Y entonces, todas esas condiciones que acabamos de ver de las viviendas nos dicen que parecerían que el sitio más seguro son nuestro hogar. Ese es el sitio más seguro. Más que estamos observando que no es así, ¿verdad? Que hay muchas condiciones peligrosas que nos pueden desencadenar accidentes, pero estos accidentes van a estar dados principalmente con los actos inseguros, porque si nosotros tenemos un manejo adecuado de todas
esas condiciones peligrosas, se les da mantenimiento a las instalaciones, no se va a generar un accidente, ¿no? Entonces hay que tener todas esas, sobre todo el mantenimiento. Dice, de las condiciones peligrosas, la Salud Pública de México los divide así. La existencia de productos tóxicos en la vivienda o en la casa, los objetos peligrosos que pueden condicionar un accidente, la seguridad de los niños. Aquí hablamos principalmente de los niños porque, bueno, de un bebé puede sufrir un accidente por falta de seguridad, y los factores de riesgo de la vivienda, que están dados principalmente por las características de la vivienda. Y entonces aquí ven ustedes, dentro de la clasificación que acabamos de ver, dice existencia de productos tóxicos. Hablamos de medicamentos, los productos de limpieza, los cosméticos y los solventes. Aquí hablamos, por un lado, que pudieran ingerirlos y condicionarles, ¿verdad?, una intoxicación. Eso es lo principal que está relacionado. Por el otro, ¿verdad?, tiene que ver con los productos de limpieza, ¿verdad? También, dependiendo de los productos de limpieza que se utilizan principalmente para los pisos, ¿verdad?, o los baños, nos pueden generar, ¿verdad?, el que esté jabón en el piso, alguien pasa y se puede resbalar, sobre todo si está mojado. Y los solventes, bueno, todos ellos cuando se envasan en estos envases de refresco, el niño llega, piensa que es la Coca-Cola o que es un refresco, y ¿qué hace? Pues los ingiere y les puede generar, ¿verdad?, quemaduras, dependiendo si es sosa o si es cloro, lo que haya ingerido el niño y que le puede condicionar un accidente. Es más frecuente en los niños que ingieran cualquier de esos productos que existen en la casa, pero también se ha observado en las amas de casa, ¿verdad?, que por descuido igual está haciendo la limpieza rápida, piensa que es su bebida que estaba consumiendo y le genera, ¿verdad?, una intoxicación, una quemadura, dependiendo la sustancia que haya ingerido. Entonces esto también lo van a ver ustedes muy frecuentemente, ¿verdad?, en los servicios de urgencias, sobre todo, bueno, como la Cruz Roja, ¿verdad?, es donde se ve más esto, pero casi todos vemos eso. Los objetos peligrosos, estamos hablando que todos esos objetos o herramientas que estén presentes en la vivienda pueden condicionar accidentes. Y entonces tenemos un sinnúmero de objetos peligrosos en el hogar. Desde, dice, instrumentos cortantes, todo lo que corta, ya sean tijeras, cuchillos, navajas, pueden generar un accidente, sobre todo que no se utilicen de forma correcta. Las herramientas también, ¿verdad? Entonces, en los hogares habitualmente, ¿verdad?, hay herramientas por los papás. Los papás habitualmente tienen un sinnúmero de herramientas y también depende de su actividad laboral, ¿verdad? A lo mejor es carpintero y tiene desde una sierra de estas de mesa hasta un serrucho, ¿verdad? Que parecía, es un serrucho, no pasa nada. Nadie se puede cortar, ¿no? Creo que sí, se lesionan, sobre todo los niños, ¿verdad? Los desarmadores, las máquinas de soldar, etcétera, ¿verdad? O en el caso de que se piensa de se me fue el nombre ya, de los taladros, ¿verdad? Se ve muy fácil colocar o hacer un hoyo con un taladro, pues no, tienen una fuerza increíble un taladro, y sobre todo si son de estos taladros que usan los carpinteros, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Han llegado al servicio de urgencias las mujeres porque estaban tratando de colocar algún cuadro, se les hace fácil agarrar el taladro, ¿verdad?, tratar de hacer el orificio, porque primero hay que hacer el orificio y después de colocar lo que vayan a colocar, y se le enredó el cabello largo, se le enredó en el cabello,
en lugar de parar el taladro, pues no supo qué hacer por el susto, se le enredó y se le desprendió parte del cuero cabelludo. Entonces, bueno, lo único bueno fue que no se dirigió con la punta del taladro y no se taladró, ¿verdad?, el cráneo, pero pues sí fue muy aparatoso, fue muy, muy impactante esa lesión que observé hace muchos años. Entonces, no se me ha olvidado, entonces, imagínense. Igual de la mano que les decía, la mamá que metió la mano en la licuadora, también fue muy, muy aparatoso. Entonces, todos esos objetos que están en las viviendas pueden condicionar un accidente. Y entonces vemos que dependiendo si son sustancias tóxicas, objetos peligrosos, son las consecuencias que van a tener el accidente. Las lesiones que vamos a ver van a ser diferentes. Entonces, el abordaje terapéutico que se va a realizar es totalmente diferente si es una herida, ¿verdad?, por un objeto cortante, a que sea un objeto penetrante. No es lo mismo, ¿verdad?, que si se hubiera taladrado en el ejemplo que les estaba mencionando de la señora. Entonces, los líquidos calientes, pues ya sabemos que lo principal que va a generar también son quemaduras. Las bolsas de plástico son un riesgo principalmente en los niños. Los niños son muy dados a meterse en cualquier sitio, ¿verdad? Les gusta esconderse y sobre todo en las bolsas de plástico. Entonces, este es un riesgo. Se meten, se encierran y se pueden asfixiar. Y nadie se dio cuenta, ¿verdad?, porque estaban jugando a las escondidillas y hasta que no lo encuentran, entonces lo buscan y el niño se asfixió. Y sí se dan estas situaciones. Las armas de fuego, pues indudablemente son las que generan también accidentes y estas no deberían de existir en los hogares, ¿verdad? Pero bueno, y si se tuvieran, pues hay que tenerlas en sitios específicos. Los factores relacionados con la seguridad, entonces aquí están observando ustedes, ¿verdad?, que están relacionados con la seguridad de la vivienda. Entonces dice ausencia de barandales en las escaleras. Entonces todas las escaleras debieran de tener barandales independientemente del tamaño de las escaleras, ¿verdad? Porque bueno, es que son muy angostas las escaleras y no se usan barandales, pues con mayor razón, ¿verdad? Porque son muy angostas, hay mayor riesgo de que se puedan tropezar y caer. Por lo menos con el barandal se sujetan y ya no se caen, ¿verdad? Esa es la función del barandal. Pero bueno, hay escaleras donde sí hay barandales también, pero ese barandal no tiene mantenimiento, ya está flojo, ¿verdad? En una de esas se tropiezan, se sujetan del barandal y se caen con todo y el barandal. Entonces, por eso decíamos del mantenimiento que se les debe de dar a cada uno de los objetos, ¿verdad?, que están dentro de las viviendas, es importante. Entonces, y también vean ustedes la ausencia de barandales en las camas y cunas. Entonces, esto es muy, muy importante también, es de la seguridad de los niños. Entonces, los niños, ¿verdad?, que son pequeños, menores de 2 años, que todavía utilizan sus cunas, pues deberían de tener siempre su barandal levantado. No hay que dejárselos abajo porque el niño se cae. A veces también, ¿verdad?, en las camas, ¿verdad?, como ya está más grande el niño, tiene 3, 4 años, le quitan el barandal de la cama y se cae. Entonces los barandales tienen esa función de evitar que se caigan. Inclusive tenemos adolescentes, jóvenes, que se caen de sus camas, ¿verdad? Y entonces, bueno, algunos de ustedes a lo mejor les ha sucedido que se caen de su cama. Bueno, necesitan un barandal, yo siempre les digo. Entonces hay que ponerles el barandal para evitar que se caigan de la cama y se lesionen, ¿verdad? Entonces pareciera que no se da, sí se dan hasta los adultos, que se caen de la cama. Aquí es importante. Y bueno, ¿qué otras medidas de seguridad? Esto es lo que menciona de manera general, pero ¿qué otra falta de seguridad? Pues bueno, las sillas, ¿verdad? Por eso hay sillas especiales para los niños también, en donde se deben de sentar para evitar que se caigan. Los niños se caen, ¿verdad? Tienen inestabilidad, se mueven mucho
y se caen. Lo sientan en cualquier silla y se puede caer, sobre todo cuando lo sientan a comer. Por eso están las sillas que son especiales para los niños, ¿verdad? Y que en ellas caben hasta a los 5, 4, 5 años y se pueden evitar accidentes en el caso de esos niños. Esto ya decíamos también, la falta de protecciones en las ventanas también son de seguridad y también está relacionada con la falta de puertas a los accesos de la azotea. Deben de haber una puerta, ¿verdad? Porque los niños suben y si en la azotea tampoco hay una barda perimetral o una reja que impida que los niños se asomen, o inclusive no solamente los niños, ¿verdad? También los adolescentes, adultos, se pueden tropezar y se caen, ¿verdad? De la azotea, y no es de que se hayan aventado, sino se caen. En el caso de los niños, antes era más frecuente, ¿verdad?, que jugaban a Superman y Batman, ¿verdad? Se ponían una capa y andaban corriendo por toda la casa. Y en un descuido de la mamá, pues se aventaban por las azoteas o por la ventana. Entonces generaban pues traumatismo cráneoencefálico y además politraumatizados que les causaba la muerte a esos niños, ¿verdad? Entonces es importante también eso. Dentro de los factores de riesgo de la vivienda, pues tenemos desde la presencia de pisos resbalosos en las viviendas. Se deben de utilizar de estos pisos antiderrapantes, sobre todo en el baño, que es donde ocurre la mayor frecuencia de las caídas. La falta de iluminación también es un factor que puede condicionar un accidente, ¿verdad? Hay viviendas que son muy oscuras y se pueden generar un accidente, sobre todo si no está en orden, ¿verdad? A lo mejor sí falta un poco de iluminación, pero hay objetos tirados por todos lados, ¿verdad? O son viviendas que son de un solo cuarto, donde existe todo dentro de esa misma casa y pues todo está amontonado, no hay espacios y también se pueden tropezar. Si además no hay luz, pues con mayor razón. Alfombras en mal estado, sobre todo que estén rotas, que estén levantadas, se pueden tropezar y caer. La ausencia de cajas de protección en los enchufes, esto es muy frecuente en los niños, ¿verdad? Sobre todo cuando están gateando. Y si los enchufes están en la parte baja de las paredes, pues el niño trae algo que encontró y lo mete, ¿verdad? Y en el enchufe y se electrocuta. Entonces deben de existir también cajas de protección. La ausencia de protección de los depósitos de agua que ya mencionaba, el fácil acceso a azoteas o calles, que ya también mencionaba, y que tienen que ver con factores de la vivienda, pero también de seguridad, que ya lo habíamos mencionado, y la mala instalación de gas también son de las que pueden condicionar con mayor frecuencia, los accidentes, pero también las malas instalaciones eléctricas nos pueden condicionar los accidentes, ¿de acuerdo? Entonces a eso hacemos mención. Entonces aquí están presentes las 10 condiciones peligrosas más frecuentes en el hogar. Entonces esto nos los da la OMS. Permítanme. Que una de mis pacientes, está reportando. Ya. Sé que tiene COVID y entonces hay que estarles monitorizando. Entonces, las 10 primeras condiciones peligrosas, vemos en primer lugar las escaleras inadecuadas, ya decíamos por falta de barandales, o inclusive, ¿verdad?, esas escaleras inadecuadas decíamos que se estén cayendo los barandales, y también las escaleras inadecuadas, estas que las utilizamos, que son hechizas, que es un bote, ¿verdad? Las mamás lo que suben en los botes, no es una escalera, pero sin embargo la utilizan. Las instalaciones eléctricas deficientes en segundo lugar. En tercer lugar, las sustancias tóxicas que ya hemos mencionado. En cuarto lugar, los objetos sueltos en el piso que ya estábamos mencionando, sobre todo porque está en desorden. Perdón.
sobre todo el desorden. Espero que sus recámaras estén ordenadas porque es una de las causas de las caídas y accidentes en los jóvenes y en los adolescentes, porque sus recámaras están todas hechas un desastre y hay un sinnúmero de objetos tirados, la ropa por donde quiera, pero aquí y con la ropa también se tropiezan, se caen. Bueno, los objetos cortantes que ya mencionamos, las armas de cualquier tipo, sobre todo las armas de fuego, fuego al alcance de los niños, los pisos resbalosos, los depósitos de agua sin protección y los niños que juegan en la cocina. Entonces son las 10 condiciones peligrosas más frecuentes en el hogar. Entonces, estas son las más frecuentes, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? Ay, no me deja ver. Horario, vamos a ver. Todavía nos faltan 10 minutos. En cuanto a los hábitos inseguros, ya decíamos que tiene que ver con las actitudes de las personas y el conocimiento. Aquí es importante los objetos, electrodomésticos, herramientas que se tiene en las casas para que, dice aquí, la utilización inadecuada de los elementos de la casa es importante, dice aquí, como las escaleras. ¿Y por qué dice las escaleras? Porque se piensa que las escaleras son para usarlas de resbaladilla o que hay que correr en ellas, ¿verdad? Entonces a eso hace mención. La falta de precaución y vigilancia de los niños, que es la principal causa de que se den los accidentes. Los niños se deben de vigilar en todo momento. Es que ya está más grande, ya tiene 8 años, sigue siendo un niño. Es que ya tiene 15 años, sigue siendo un niño. Los niños dejan de ser niños hasta los 18 años en el caso de las niñas y hasta los 22 años en el caso de los hombres. Entonces tienen 22, siguen siendo niños. Por eso es que nosotros todavía les decíamos, o les decimos niños, ¿verdad? Pero ya no son niños, ¿verdad? Están jugando un doble papel, siguen siendo niños de acuerdo a la descripción y el concepto de desarrollo, pero ya no son niños, son adultos también jóvenes y que tienen otra responsabilidad. Y como futuros médicos, pues tienen mayor responsabilidades. Entonces, vean ustedes que aquí es importante y hay que estarlos vigilando. Después se enoja porque la mamá les dice, es que ten cuidado que te vas a caer. Ya estoy grande, no me caigo. Y se caen, ¿verdad? Porque ya están grandes y se caen. Entonces eso es hasta las mamás después les hacen burlada porque se cayeron. Entonces, bueno, aquí vemos cómo esta parte de la vigilancia es responsable, o las consecuencias de no vigilarlos, a los niños, bueno, sufren un accidente. Esto es muy molesto, cuando llegan los niños accidentados y que el accidente se dio en el hogar, porque la mamá estaba hablando por teléfono y desde lejos le está gritando al niño, bájate que te vas a caer, bájate que te... Y está, ¿verdad? Como 10 minutos diciendo, el niño no se baja, se cae, ¿verdad? De donde estaba trepado y tiene un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, eso es un descuido y es un descuido muy grave. A veces las mamás no los llevan a la consulta porque saben, ¿verdad?, los padres o el cuidador, que todos los niños que sufren un accidente hay una averiguación sobre todo por maltrato infantil y siempre hay una averiguación legal. Entonces, a veces no los llevan por eso también. Pero bueno, después los llevan si realmente fue un traumatismo craneoencefálico que requiere atención y hospitalización, pues los tienen que llevar forzosamente. La utilización del calzado inadecuada, ¿verdad? Están en casa, están haciendo la limpieza, no quieren dejar el glamour las mamás y resulta que están trapeando con unas zapatillas de 10 centímetros, ¿verdad? Su tacón enorme y se resbalan y se caen. Bueno, cada una de las actividades que realizamos nosotros debemos de utilizar un calzado, ¿verdad? Y también de inadecuado es porque los niños tienden a ponerse al revés los zapatos, en lugar de ponerse el zapato derecho en el pie derecho,
se lo ponen en el izquierdo y viceversa, y esto le condiciona que al momento de caminar, pues se tropiece con, ¿verdad?, la dirección que tiene el zapato y se cae. Entonces, bueno, y no solamente lo hacen los niños chiquitos, también lo hacen los jóvenes, ¿verdad? Y ahí es por descuido o a veces es por moda, Alguna vez un alumno de la carrera de medicina hace muchos años que fue mi alumno, llegaba con los zapatos al revés y decía que era la moda, y sí, hasta que te caigas va a ver la moda. Y sí, se caía muy frecuentemente porque los traía al revés, pero bueno, a veces sus modas les generan accidentes. La utilización inadecuada de los utensilios de cocina también es importante, ¿verdad? Los utensilios hay que saberlos manejar. Esto es importante, no es tan fácil estar en la cocina, ¿verdad? También hay que saber manejar todo lo que está en la cocina. No es muy fácil entrar a la cocina y prepararse no es cierto, hay que saber hacerlo, porque si no se queman. Lo principal es que son las quemaduras, y las quemaduras por aceite son muy agresivas, ¿verdad? El agua es le causan lesiones muy severas, pero el aceite mucho más. La fatiga y la angustia son actos inseguros que pueden condicionar accidentes. Ya estoy muy cansada, pero bueno, tengo que seguir atendiendo al niño, me quedo dormida, lo dejaron sin su barandal levantado de su cuna y se cae, ¿verdad? O estaba el bebé en la cama, se queda dormida la mamá, el niño se rueda y se cae. Entonces la fatiga también es un acto inseguro que condiciona accidentes. Si estamos muy cansados, mejor hay que evitar realizar las actividades en el hogar, descansar y después hacerlas, sobre todo cuando estamos cuidando, ¿verdad?, ya sea a los niños o a un adulto mayor, pues, que puede condicionar un accidente. Y la angustia es un acto inseguro, sobre todo en las mamás, que les puede condicionar un accidente, ¿verdad? Los hijos se fueron de parranda, ¿verdad? Se fueron sin permiso, la mamá está angustiada, no le contestan el celular, anda como león enjaulado, por un lado, por el otro, y bueno, le genera un accidente, sobre todo porque está cocinando. Entonces, aquí la que va a tener el accidente, pues va a ser la mamá, ¿verdad? Por la angustia que está generando el no saber dónde están los hijos. Entonces, esto es una parte importante. Ustedes no hagan esto, por lo menos díganles, estoy vivo, ¿verdad?, para que no se angustien las mamás. Llegan a accidentar a las mamás por la angustia, ¿verdad? Bueno, entonces es importante. De esto ya habíamos dicho, ¿verdad? Y esto es algo importante, el subregistro que ya les comentaba, que existe no solamente en nuestro país. En nuestro país tenemos un problema serio con las estadísticas. Eso ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Y ahora ha sido muy evidente por la situación de la pandemia, pero siempre hemos tenido un subregistro de todas las enfermedades y en este caso de los accidentes. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen sistema de registro y de notificación de casos. Entonces siempre ha habido esa problemática. Y si a esto le sumamos el número de casos que se atienden de manera privada en los consultorios privados, en las clínicas pequeñas, bueno, pues tampoco hay un registro. Entonces no se conoce completamente cuál es el número de casos de cualquier enfermedad, y en este caso, pues de los accidentes, sobre todo del hogar, porque muchos de ellos se atienden dentro del mismo hogar y otros se atienden en estas clínicas pequeñas que les decía, o en los consultorios. Entonces, bueno, hay un subregistro. Y si les digo que hay un registro, imagínense cuál es el subregistro que tenemos actualmente con esta situación de salud que estamos viviendo. Pues es enorme. Y eso que yo soy epidemióloga, no puedo registrar los pacientes que he tenido, no los he podido registrar. Y pues es un número, he tenido varios pacientes con COVID y no los he podido registrar, no me deja el sistema registrarlos. Entonces es evidente que tenemos un subregistro enorme. Y si ahí sí le sumamos a todos los compañeros que tienen sus consultorios y que están atendiendo también pacientes con COVID, pues bueno, imagínense en el subregistro que tenemos. Entonces, es real que el número de casos que están reportando no es el
que existe exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en México estos accidentes tienden a aumentar por el incremento en la esperanza de vida. A mayor edad, mayor riesgo de accidentes, sobre todo en los adultos mayores, porque la movilidad disminuye y eso hace que sean más propensos a accidentes del hogar. El incremento en la natalidad pues tiene que ver con la esperanza de vida y en el hacinamiento también, ¿verdad? Hoy en día vemos que hay menos espacios para las viviendas, vemos que las viviendas son cada vez más pequeñas y eso puede condicionar también los accidentes porque los espacios reducidos generan que todos los muebles, ¿verdad? Objetos que tenemos en la casa, que disminuyan los espacios y esto puede condicionar caídas, es lo más frecuente que vemos, contusiones, y en los adultos y en los niños pues mayormente. Entonces aquí es importante estos tres factores que tienden a aumentar los accidentes actualmente. Y las causas más importantes de defunción, vean ustedes ahí, son las caídas, después los ahogamientos y las sumersiones accidentales. Entonces, aquí hablamos que son afectados son los menores de 14 años, ya decíamos de 5 a 14 años, y el siguiente grupo de edad, los mayores de 65 años, que ya mencionábamos. ¿Por qué? Por la limitación de la movilidad, que la respuesta va a ser menor y eso le condiciona el accidente. La distribución regional, bueno, esta les puse, es la última que se tiene en el programa de accidentes. Dice en el Estado de México en primer lugar, en segundo lugar la Ciudad de México. Antes, pues, acuérdense que era Distrito Federal y en las estadísticas sigue apareciendo como Distrito Federal y después Jalisco. Eran los tres estados que tenían mayor número de casos registrados de acuerdo al programa de acción de accidentes del hogar, que este es el primer intento que se tuvo en este periodo y es el último porque no tenemos otro, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo les digo que hay muchas cosas que existen sus registros. Entonces, bueno, en este programa, vean, vienen las heridas en primer lugar, el 43%, las contusiones en el 21%, las intoxicaciones en el 9%, las fracturas en el 8%, las quemaduras, la asfixia mecánica y ahogamiento por inmersión. La asfixia es porque se colocaron objetos, ¿verdad?, que destacan, a veces hasta las monedas. ¿Qué otros objetos hemos visto? Bueno, todos estos que arman, ¿verdad? Los juegos estos que se arman pequeños también se meten a la nariz, o sobre todo en la nariz, es donde se los meten. Y lo otro, pues las monedas que se las pasan a los niños, ¿verdad?, que les puede generar la asfixia mecánica. También hemos visto los coníferos de los árboles, estos conitos que se dan, estas bolitas, y se las meten o se las comen los niños también, entonces les puede generar la asfixia mecánica. Aparte decíamos de las bolsas, los ahogamientos por inmersión en el agua, sobre todo ya decíamos que no tengan la protección, y otras, bueno, el 10%. Esto es lo que dice el programa de accidentes del hogar 2007-2012, pero aquí lo que nos dice de manera general la OMS, que son las caídas, los ahogamientos y las sumersiones accidentales, lo que dice que son los más frecuentes, que aunque dependiendo del grupo de edad es lo que es más frecuente. Y bueno, aquí vemos también lo que ya hemos estado mencionando, de dónde se pueden sufrir accidentes, sobre todo las caídas. Ya estamos viendo las escaleras fijas, ya decíamos que bajen corriendo, que no se tomen del pasamanos, no tengan pasamanos. Entonces hay muchas condiciones peligrosas que podemos analizar en cada una de las situaciones en que se da un accidente. Dice una cuarta parte de los mayores de 15 años se asocia a ingestión de alcohol. Y aquí está relacionado porque llegan bajo los efectos del alcohol, al momento de utilizar las escaleras, bueno, no tiene barandales, está muy ebria la persona y se cae, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene un traumatismo
tiene heridas. Asfixia por sumersión, ya decíamos también con las bolsas de plástico, las canicas, miren, los clavos se me olvidaba, los botones, ¿ya? Esto es muy frecuente que les llaman la atención a los niños y se los meten. Sobre todo que tienen, vean ustedes, un diámetro menor de 3 centímetros y que a los niños pequeños les puede causar esa asfixia mecánica y la por sumersión y se las hacen los plásticos. Y estos no se reportan porque en ocasiones, bueno, se es expulsada y bueno, no les causa la muerte, ¿verdad? Pero si son más pequeñas, pues se las pasan y después las expulsan por las heces fecales. Las heridas y quemaduras por líquidos calientes afectan al 50% de los niños menores de 5 años, sobre todo porque están en la cocina, ¿verdad? No deben de estar los niños en la cocina, nunca, ¿verdad? Los mayores de 65 años con líquidos calientes en un 38%, sobre todo decíamos por la limitación de la movilidad. Los mayores de 65 años en un 30%, que tienen relación con la flama, es decir, con el fuego, en un 30%, estos puntos, y por incendios en un 29%. Esto de las intoxicaciones con monóxido de carbono y gas, bueno, que es muy frecuente, sobre todo en épocas de frío, los envenenamientos que se dan sobre todo con todas las sustancias que ya habíamos mencionado, los golpes en los niños, que también esto se da muy frecuentemente, con las mesas. Las mesas normalmente son con filo, ¿verdad? En el caso de los niños, que haya niños, no debería de haber ningún mueble que tenga salientes o picos, porque los niños, ¿verdad?, se pueden lesionar. También dice los golpes con los martillos, ¿verdad? No sabemos usar el martillo, la maceta, ¿verdad? Todos estos objetos que son para hacer reparaciones y nos podemos lesionar, ¿verdad? Son golpes directos. Disparos con arma de fuego, bueno, son muy poco frecuentes, en un 1%, pero es importante, ¿verdad? Esta parte, porque se están dando más frecuentemente, sobre todo está dado por la curiosidad, pero lo principal es que no se tengan armas de fuego. Las electrocuciones, aquí sobre todo, ¿verdad? El que no se tengan cuidado con dónde lo vamos a conectar, y si es en el baño, pues con mayor frecuencia, ¿verdad? Hay agua, se puede generar una descarga eléctrica, o que el piso esté mojado, la persona descalza. O sea, no debemos de manejar, ¿verdad?, los aparatos eléctricos, porque sí hay descargas, sobre todo donde se sufren las descargas en el área de lavado o donde laven las mamás con las lavadoras, ¿verdad? Sobre todo si ya son lavadoras que ya tienen sus años, ya están muy viejitas, pero dicen las mamás que son las que mejor lavan, ¿verdad? Si el piso está mojado y la lavadora está funcionando, sí les dan descargas eléctricas. Entonces hay que tener cuidado con ello. Y las mordeduras por los animales domésticos, que ocurren también en baja frecuencia. ¿Quiénes son los que principalmente sufren las mordeduras? Pues en el caso de los niños, pero también los adultos pueden sufrir heridas por los animales domésticos, ¿verdad? Las mascotas, que las queremos mucho, pero no dejan de ser animales, ¿verdad?, que tienen sus instintos de supervivencia, y en algún momento que se sienten agredidos, ¿verdad?, o en riesgo, pues responden, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, nunca olvidarse que aunque sea el perrito que tiene toda una vida con nosotros, lo queremos mucho, o el gatito, siempre van a tener esa parte, ¿verdad?, de animales y de instinto de supervivencia, y pueden reaccionar. Los que llevan las mayores lesiones son los niños, sobre todo con los perros, y los perros, por ejemplo, estos grandes, ¿verdad?, pueden generarles heridas muy, muy serias en la cabeza, que es donde principalmente los muerden. Entonces hay que tener mucho cuidado, no olvidar esto nunca, ¿verdad? Entonces son trascendentes por las causas de muerte que pueden ocasionar, y normalmente, bueno, el costo de la atención, que aunque aquí pareciera que dice, los cuales tienen un costo desde 500 pesos por día, la hospitalización en promedio,
bueno, puede tener un costo general, ¿verdad? La atención de los accidentes, vean ustedes, ¿verdad? El número enorme que genera, ¿verdad? La atención de urgencias. Entonces pareciera que no es cualquier cosa, no es lo mismo atender un accidente del hogar que atender un accidente de tránsito o atender un accidente de vehículo de motor. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, todavía nos falta un poquito, pero lo continuamos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar con los accidentes de tránsito, para que revisen. La siguiente semana sí les aplico examen de accidentes en general, lo que vimos la semana pasada y que ustedes iban a hacer todos sus cuadros de movilidad y mortalidad, y esta parte de los accidentes del hogar, es de lo que vamos a hacer el examen. Nada más nos falta el sitio de ocurrencia. Esto de los factores de riesgo ya se los estuve mencionando, que son las condiciones peligrosas y los actos inseguros, pero bueno, vamos a precisar algunas cosas de ello, sobre todo de las características del ambiente y las medidas preventivas que tienen que ser así, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado. Entonces, bueno, para iniciar con los accidentes de tránsito. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? También es importante, si tienen alguna duda, me la pueden hacer durante la clase. Las pueden hacer. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero todavía no vemos los accidentes laborales. Entonces, bueno, me preguntaba si, por ejemplo, en el caso de los médicos, si se llegan a contagiar de alguna enfermedad, ¿eso cuenta como accidente laboral? Es un riesgo de trabajo, ¿sí? Okay. Una afectación. De hecho, ahorita se hizo una modificación a la Ley General de Salud, en donde entra el COVID, una nueva modificación porque es un riesgo. Y sobre todo el riesgo va a depender de, aquí por eso es importante lo que les decía hace un momento, hay que seguir todas las normas de seguridad y de prevención y protección, porque si ustedes supongamos que están ya en la atención, se llegan a contagiar porque no usaron su equipo de protección, la institución, no es mi culpa. ¿Sí? Entonces sí, no hay que ser héroes, hay que seguir todas las medidas. Eso es lo más importante. Entonces no hay que quedarnos, ay, es que me mandaron y yo lo tuve que hacer. Pues no, primero me das mi equipo completo, me lo pongo y entonces, si no, no va, porque el riesgo es mayor y después cuando estés en la cuestión de medicina del trabajo, te van a decir, tú tuviste la culpa. Entonces sí hay que tener cuidado en esa parte. Y les dan, en tercer año, les dan todo lo de medicina del trabajo, pero ni les gusta, no ponen atención, esto ya lo sabemos. Y sí es muy importante esta parte, tan solo para nosotros como médicos, en qué condiciones vamos a trabajar. Por eso yo les decía ahorita, no estamos contratados para dar clases en línea. ¿Y quién te dice si sufres un accidente aquí? ¿Qué va a pasar? Yo se lo pregunté. Y me dijeron, no, pero es que esto no, entonces tienen que cambiarlo porque es un riesgo. Estoy en mi casa, ¿qué otros riesgos voy a tener diferentes al estar en la clínica? En la clínica es otro riesgo distinto. Pero no todo el mundo pregunta esa parte, como que lo ves muy obvio y hasta que te sucede, entonces dices, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pregunté contigo? Yo sí lo pregunté. Yo soy bien preguntadora y anduve preguntando. Y me dijeron, que sí se tenía que modificar, pero no lo han modificado, porque estamos en la vivienda ya, en la casa, ¿no? Y aunque para los trabajadores sí salió una normatividad apenas en el Diario Federal, en donde se considera el trabajo en el hogar también como un trabajo en la casa, pero para nosotros no. Entonces también tendría que actualizarlo la UNAM, ¿verdad? Entonces, sí, qué bueno que lo preguntas. Aquí lo más importante es eso, sus medidas de seguridad. Por eso les comentaba al inicio, hay que adaptarnos, hay que seguir normas, reglas, no salirnos de ellas, porque es lo único. Hay uno de los profesores, no les digo quién, de los que están en el grupo, él cuando inició todo esto, pues tenía mucho miedo de infectarse. Pues me sorprende que no se infectaba, a pesar de todo el miedo, porque el miedo también te hace que te descuides.
Entonces te descuidas, porque tengo miedo, no sé si lo agarro, si no agarro, si reviso al paciente, si no lo reviso. Y me puse bien el cubrebocas, los gogles, la careta, me puse bien los guantes, lo hice. O sea, el miedo también hace que te descuides. Aquí la seguridad es lo más importante para evitar, ¿verdad?, que me contagie. Y entonces llevo todas las normas, ¿verdad? Y toda una regla para ponerme el equipo. No es como se me ocurra, no es que primero me visto, no, tiene toda una norma y hay que seguirlas. Eso, yo soy muy de decirles, sigan todas las normas, como dicen, para evitar sobre todo esto de exponernos a riesgos innecesarios. Y sobre todo que su vida, ¿verdad? Ahorita están en segundo, pero si el siguiente año ya regresaran, alguien me decía, nosotros estuvimos en la epidemia del VIH, sí, yo me tocó estar en la epidemia del VIH, no en sus inicios, ¿verdad?, en los 90. Y todo el mundo pues tenía miedo, ¿verdad?, de infectarse. Y no usábamos equipo de protección ni nada, ¿verdad? Solamente el riesgo mayor era en tus manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué había que tener? Pues mucho cuidado con el manejo del paciente y sobre todo no olvidarnos ponernos los guantes. Eso era lo importante. Pero si también mis guantes no eran adecuados a mis manos, ¿qué pasa? Los mismos guantes te impiden la movilidad y el que te impida la movilidad te puede hacer que tú mismo te lesiones, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos haciendo algún examen de laboratorio, sacando sangre, cuando se puede generar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para ello hay que tener la seguridad, por eso les digo, seguridad en lo que estamos haciendo, ¿verdad? El conocimiento para evitar exponerme al riesgo. Tan solo con la bata, yo siempre les hacía burla y de años, y los compañeros me criticaban por eso. Ay, ¿qué tiene la bata? Pues salen del hospital, yo siempre les decía, es un comité. ¿Cómo que salen del hospital y salen hasta con un uniforme quirúrgico y ahí andan bien monos presumiendo, ¿verdad? Y el hospital anduvieron todo el día con la bata en el hospital. Les tosieron, les cayó sangre. Bueno, salían con la bata, ¿verdad? Yo siempre les decía, cuando estén en el hospital, quítense la bata. Ya sé que en la clínica, en las tardes que tienen que venir a sus clases, les piden la bata, pues tráiganse en otra bata. Ay, maestra, mis compañeros me criticaban. Ah, ok, les digo, ahora a ver, díganme, critíquenme, díganme. Eso ha sido siempre, pero son medidas que se han ido perdiendo en los médicos. De hecho, la mayor parte de las infecciones que se dan intrahospitalarias están dadas por la falta de lavado de manos. Ese es un problema serio de muchos años, no es algo nuevo, de muchos años, donde estás dando la consulta, terminaste, exploraste al paciente, no te lavaste las manos y sigues, ¿verdad?, llenando todos los documentos, llega el siguiente paciente y lo atiendes igual con las manos sucias. Esas son también cuestiones del propio médico y que son condiciones de aprendizaje y de hábitos y costumbres. Y son malos hábitos y costumbres, ¿eh? Eso es malo. Pero bueno, también me criticaban eso, porque la maestra es bien exagerada con el lavado de manos, ¿eh? Entonces, bueno, yo decía, todo soy exagerada, ahora les digo, soy exagerada con que los alumnos tienen que saberse lavar las manos. Y ahora lo estamos viendo que no es así. Es indispensable el lavado de manos, ¿verdad? Ha sido indispensable, aunque sea con gel, ¿verdad? Y algo curioso que ahora que he estado en casa he tenido tiempo de ver un poco, como ustedes, las películas, esto de la televisión, y me da mucha risa ver esta serie de Grey. Nunca la había visto, pero la vi. En este año que pasó la vi casi toda. Y vi como desde años que está esa serie, en todos lados tienen gel. En todos lados. Aquí cuando se puso de moda lo del gel en las unidades médicas, cuando tuvimos el brote de influenza, cuando fue la epidemia de influenza en nuestro país en el 2009, entonces empezaron a poner el gel en las unidades médicas. Entonces dices tú, ¿por qué estas situaciones que debieran de ser siempre no se dan? Pues tiene que ver con las condiciones del sistema de salud, ¿verdad? Que a lo mejor analizaron, los que estuvieron conmigo, pues sí lo vimos,
pero tiene que ver con ello. ¿Qué condiciones tiene nuestro sistema de salud? ¿Cómo está organizado? Los recursos, todo eso. Por eso es que estamos en crisis, porque nuestro sistema de salud estaba en crisis desde hace muchos años, no desde ahorita, de muchos años. Y además nunca hemos estado al 100% en lo que dice la atención primaria de la salud. Entonces, eso es una limitante también importante para la situación que estamos viviendo el día de hoy. Pues por eso la insistencia de que ustedes sigan reglas. Y eso los va a salvar de muchas cosas, inclusive de cuestiones legales. Yo hice lo que está normado. La norma dice, la guía dice, lo hiciste, lo hiciste. No lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, es que no me gusta. Aquí no es de gustos, hay que hacer lo que está normado, ¿verdad? Y si lo vamos a hacer, por ejemplo, en el Seguro Social, que no se pueden mandar a los pacientes una vez al año con la valoración, por ejemplo, los diabéticos con los especialistas, porque no hay recursos, es porque no hay recursos, pues en tu nota clínica le dices, el paciente requiere, ¿verdad?, ser valorado por, pero no se puede por las normas de la institución. Hay que ponerlo, chicos. Esa es su defensa. Porque si el paciente se complica, se muere, ¿a quién le van a echar la culpa? Pues al médico que lo estaba atendiendo, Y hay que anotarlo, Mira, ponlo. La institución me dice que no se puede realizar tal estudio de, ¿verdad? Porque no se cuentan con los recursos, ¿ya? Entonces, si hay alguna problemática, no va a ser para usted. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos? No, para que vayan a desayunar y regresemos a las 10, ¿les parece? Profesora, lo que pasa es que yo quería entrar con mi computadora, pero no pude. Entré un poco después, pero en mi celular ya no alcancé el pase de lista. Les iba a pasar lista, sí, a los que me faltaban, perdón. Por favor. Sí, voy preguntando de acuerdo a mi lista, a ver, Álvarez Salas Frida. Presente. Okay. González Nava Jesús. Presente. Okay. Gutiérrez Contreras Jorge. ¿Sí está? Presente. Sí, estoy presente. Okay, Jorge. Medina Chávez Valeria. Presente. Pérez González Laura Jimena. Presente. Okay. Vázquez Orio, sí, ya vi que ahí está. Presente. Te saca y te saca, ¿verdad? Tu internet. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien falta de la lista? Yo, doctora, soy la nueva compañera que se acaba de integrar al grupo. Recuérdame tú, ya te puse en uno de los equipos, pero recuérdame tú, no te puse en la lista tu apellido. González Pérez. González. ¿Tienes algún hermano que estuvo en la escuela? No. Ya tuve varios González Pérez. ¿Tu nombre? Adriana. Adriana. Ok. ¿Alguien más falta en la lista? ¿O ya estamos todos? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos al descanso y regresamos a las 10 para que empiecen con la maestra Citlali con la clase, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta el día de ayer les mandé el acceso al Drive. Es que teníamos un Drive, pero el año pasado como 2, 3 veces lo hackearon. No sé por qué, ¿sí saben? Sí sé, porque se roban los trabajos de sus compañeros, pero bueno. Y ya mejor opté por hacer otro nuevo, entonces no había tenido tiempo y se me había olvidado y según me lo estaban recuperando, pero ya mejor opté por uno nuevo. Entonces por eso ayer les mandé el link a ustedes y a sus profesores. Entonces no se apuren si no supieron nada de los trabajos, ellos están enterados, les dije que no les había indicado, más bien no les había enviado el link, entonces no se preocupen por eso, ¿de acuerdo? Yo ya les había avisado a sus profesores para que no hubiese ningún problema. Y ellos tampoco tenían el acceso, así que
Estaban igual que ustedes, pero ya ahorita ya todos tienen el acceso, sobre todo los representantes, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay preguntas, vayan a desayunar y los veo a las 10. ¿Sí? Doctora, Gracias. Ok. tengo una ¿Preguntas? es Sí. que no, creo que no ha mandado el link al grupo de los representantes del equipo. Sí, ayer lo mandé. ¿No le llegó a ninguno? ¿No? Entonces ahorita verifico y veo por qué no les llegó. Ujú. Y se los mando nuevamente. Ahorita en el descanso trato de ver por qué no les digo, pero sí en la noche lo hice. Bueno, verifico. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vayan a desayunar, desayunen rico y los veo a las 10. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.